Bien, vamos a continuar con el tema de los métodos de rigidez. Vamos a hacer una deducción de lo que son los factores de rigidez, ya sea por métodos geométricos o métodos energéticos. Haré una introducción a la forma en que estos se pueden obtener. Miraremos lo que es la evaluación de los grados de libertad y posteriormente iniciaremos lo que sería armar la matriz de rigidez para unos elementos simples tipo viga, tipo pórtico, y a medida que vamos avanzando en el curso iremos haciendo un poco más complejo esta construcción de la matriz de rigidez. Uno de los métodos clásicos que ustedes vieron en su pregrado ha sido el método pendiente de flexión, uno de los métodos clásicos de rigidez. Este es un método el cual considera que un elemento sometido especialmente a flexión. Usualmente lo que vamos a encontrar en los textos es que es un elemento sometido a flexión, solamente tiene su módulo de rigidez a la flexión EI. Puede estar sometido a cualquier tipo de carga transversal y va a tener una longitud L y está dimensionado entre los apoyos, entre los puntos I y J, que serían los nudos de este elemento. Cuando esta viga está sometida a esta carga, va a sufrir diferentes acciones. Unas van a ser los momentos en los extremos, el momento I y el momento J, y también va a estar sometido a unas deformaciones, ya sea el giro inicial, el giro final y el desplazamiento. Todos estos métodos de rigidez consideran el desplazamiento perpendicular al eje longitudinal, va a ser el que produce la flexión. Aquellos componentes que sean longitudinales entonces van a generar son deformaciones axiales o cargas axiales tanto de tracción como de compresión. Usualmente vamos a tomar el desplazamiento perpendicular al eje longitudinal y este es el que vamos a calcular los factores de rigidez. Entonces el método dependiente de flexión va a ser una superposición de todos estos estados. ¿Cuál es? El estado A es aquel debido a la carga aplicada. Entonces es lo que vamos a llamar los momentos de empotramiento. Estos son los momentos de empotramiento que vamos a decir que son las cargas que va a tener el elemento única y exclusivamente debido a las cargas externas, son momentos debidos a las cargas externas, considerando que los apoyos son empotrados, infinitamente rígidos y son no deformables. Entonces ¿cuál es la carga que adquieren estos extremos? Porque con el método dependiente de flexión lo que vamos a calcular son las acciones principalmente en los extremos, en el nudo I, en el nudo J. Entonces lo que nos interesa es la carga aplicada, cuál es la contribución a esos momentos en los extremos. Esto se va a superponer a la acción del giro debido al nudo inicial. Entonces este va a ser el momento en el nudo I debido al giro inicial. Este segundo sería el momento en el nudo J debido al giro inicial. Entonces el caso B va a ser los efectos debidos a el giro en el nudo inicial. Entonces esta es una contribución al momento final. Se superpone entonces al caso del giro en el nudo final. Entonces este es la contribución del momento en J debido al giro en J. Esta es la contribución del momento en el nudo I debido al giro en el nudo J.
Entonces lo que estamos mirando son simplemente los efectos, estamos haciendo una superposición. Y finalmente tenemos la contribución en el momento del nudo inicial debido al desplazamiento perpendicular, el desplazamiento relativo entre los dos extremos, y el momento J, que sería la contribución del momento final debido al desplazamiento. Entonces el caso D es el efecto debido al desplazamiento. Entonces el método dependiente de flexión, como decía anteriormente, es una superposición de cada uno de estos estados. ¿Qué vamos a hacer? A continuación vamos a calcular cuál es cada una de esas contribuciones. O sea, cuando yo aplico este giro en el nudo I, ¿cuál es la contribución del momento? Cuando yo aplico el giro en el nudo J, ¿cuánto es la contribución a cada uno de los momentos en los extremos? Y cuando yo aplico un desplazamiento, ¿cuál es esa contribución a los momentos en los extremos? Así como cuál sería la contribución debido a las cargas. Los podemos obtener esos factores mediante cualquiera de los procedimientos energéticos o geométricos. Recordemos que era el método de energía, los métodos energéticos. Si nosotros consideramos el elemento tridimensional, cada punto tiene la posibilidad de desplazarse y moverse en seis posibilidades, 3 rotaciones y 3 desplazamientos. Por ejemplo, en el nudo inicial tenemos un desplazamiento longitudinal en dirección X, un desplazamiento 2 que sería perpendicular o en dirección Y, un desplazamiento 3 que iría en dirección Z. Ese eje X entonces tendría una rotación a lo largo denominada el número 4, una flexión alrededor del eje Y que sería la 5 y una flexión o una rotación a lo largo del eje Z que estaría como el número 6. Igualmente en el nudo final pues tendríamos los desplazamientos 7, 8 y 9, siendo el 7 longitudinal, el 10 sería una rotación longitudinal y la 11 y la 12 serían unas flexiones a lo largo del eje Y y Z respectivamente. Recordemos entonces la expresión de lo que es la energía de deformación de un elemento cuando está sometida a las 6 acciones: axial, 2 de flexión, que serían estas dos siguientes, la primera que es la axial, la debida a la torsión, y 2 por desplazamientos perpendiculares que serían asociadas a el cortante. Entonces esta es la energía general de la energía de formación total de un elemento tridimensional, y a partir de esta expresión es que podemos encontrar cuál es la contribución de la deformación para obtener la carga. Entonces miremos en principio lo que sería el desplazamiento en el nudo I. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un giro. Decimos que vamos a aplicar este giro en el nudo inicial. Vamos a asumir que los desplazamientos y los giros van a tener esta orientación, que van a ser positivos aquellos giros que se presenten en el sentido antihorario, y desplazamientos positivos hacia la derecha y hacia arriba. Entonces cuando yo aplico este giro, el elemento tiende a tener esta configuración deformada. Hay un giro en el nudo inicial y el nudo J permanece empotrado. Entonces cuando aplicamos un giro van a aparecer una serie de fuerzas. Entonces miremos cuál sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces apareció ese giro. Al ocurrir este giro, entonces el elemento trata de moverse, y para estar en equilibrio se generan esas fuerzas internas. Entonces va a aparecer este momento inicial, va a aparecer un momento en el extremo final, o en el nudo J, puede ser MJ en algunos textos o MF del momento final.
van a aparecer unas fuerzas cortantes. Haremos el cortante inicial y va a aparecer también un cortante final. Entonces, estas fuerzas son obtenidas por el equilibrio del elemento debido a que estamos aplicando un giro. Entonces, al estar aplicando un giro, como el elemento trata de rotar respecto al punto I, entonces vamos a tener unas fuerzas cortantes que nos van a llevar al punto inicial, al punto de equilibrio, y unos momentos que tratan de llevar esta configuración deformada. Lo que nos interesa entonces es obtener las expresiones a una distancia x de lo que sería el momento inicial. Entonces aquí lo que vamos a tener es la ecuación de un cortante y de un momento a una distancia x. Entonces simplemente el momento sería igual a ese momento inicial menos el cortante por la distancia. Entonces la ecuación de momento, como lo vimos de acuerdo a este diagrama del cuerpo libre, va a estar o va a ser igual ese momento a lo largo o con respecto a la distancia x, sería el cortante por la distancia menos el momento inicial. Sería el cortante por la distancia menos el momento inicial. Ambos momentos tienen sentidos contrarios. Para este caso no vamos a considerar lo que es la energía de deformación debido al cortante. Eso lo miraremos más adelante cuando estemos en los casos de muros. Solamente vamos a considerar lo que es la energía de deformación debido a la flexión. Entonces, ¿qué nos dice estos métodos energéticos? Que si yo derivo esa energía respecto a una carga, voy a obtener una deformación o un desplazamiento asociado a esa fuerza. Es decir, si yo derivo respecto a un momento, lo que voy a obtener son giros. Si yo derivo respecto a una fuerza o un cortante, lo que voy a obtener son desplazamientos. Entonces, si yo esta energía de deformación, es decir, esta que estoy tomando para el caso del momento, esa energía de deformación la derivo respecto al momento, lo que voy a obtener es el giro. Aquí lo estoy derivando respecto al momento en el nudo inicial. Como estamos aplicando un giro, aquí vamos a tener un momento inicial. Es decir, para aplicar ese giro requiero aplicar una carga externa que va a ser, digamos, este momento inicial. Y por equilibrio vimos que aparecía también un cortante inicial. ¿Cuáles son las condiciones de este apoyo? Que el giro es diferente de 0 y el desplazamiento va a ser igual a 0. Eso es lo que se presenta en el nudo inicial. Entonces, por eso cuando yo derivo respecto a este momento inicial, lo que voy a obtener es el giro en el apoyo I. Entonces, al derivar esta energía de deformación, lo que nos queda es el momento. Entonces, simplemente como esto es un exponencial, bajamos el exponente, este 2 con este 2 se van a cancelar, nos queda el momento, le restamos el exponente por la derivada interna, que entonces sería la derivada del momento respecto al momento aplicado en el nudo I, y entre I, en este caso que va a ser constante. Si derivamos respecto al cortante, lo que vamos a obtener es un desplazamiento, y como estamos hablando del nudo I, pues simplemente ahí no vamos a tener un desplazamiento, por eso va a ser igual a 0. Entonces lo que vamos a tener es la ecuación del momento al derivarla por la derivada interna, que sería la derivada del momento respecto a ese cortante I. Entonces con estas ya vamos a tener dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Vamos a decir que va a ser el cortante inicial
el cortante final, porque el giro va a ser asociado. Lo que me interesa a mí conocer es cuál es la relación que existe entre el momento y el giro, o entre el cortante y el giro. Entonces nuestras dos incógnitas van a ser los cortantes y los momentos que se generen debido al equilibrio al aplicar un desplazamiento o un giro. Bueno, tenemos nuestra ecuación de momento. De acuerdo a las derivadas de la energía de deformación para obtener el giro y obtener el desplazamiento, entonces requiero primero la ecuación de momento, que ya la habíamos obtenido. Ahora requiero la derivada de ese momento respecto al momento inicial y la derivada de ese momento respecto a ese cortante inicial. Entonces, si derivamos parcialmente esta ecuación respecto al momento, simplemente esto es una constante y la variable sería mi, que nos da menos 1. Si derivamos el momento, la ecuación del momento debido al cortante, el momento sería una constante, esta sería la variable, que simplemente nos da x. Entonces, al multiplicar nuestra ecuación de momento por cada una de estas derivadas, obtendríamos estas expresiones para realizar la integral. El trabajo para ustedes va a ser entonces obtener, de acuerdo con esta ecuación 1 y de acuerdo a esta ecuación 2, las relaciones. ¿Cuánto vale el momento en función de ese θ inicial? ¿Cuánto vale el momento en J en función de ese θ inicial? ¿Y cuánto vale el cortante en función de ese θ inicial? Entonces, lo que vamos a obtener en estas ecuaciones van a ser estos factores que multiplican a cada uno de los giros. De esa manera se podrían obtener entonces los factores de rigidez. Los factores de rigidez van a ser estos valores que ustedes van a encontrar que están multiplicando a cada uno de estos giros inicial. Recordemos, estamos aplicando el giro inicial y vamos a tener el empotramiento en J, o lo mantenemos empotrado. Entonces, recordemos, estamos haciendo una superposición, estamos determinando eso. ¿Cuál es el efecto de este giro inicial en la contribución del momento final en el nudo I? Entonces, lo que quiero determinar es cuál es la relación que existe entre este momento y este giro. Por eso es que estamos llamando que es rigidez. Si yo el giro lo multiplico por un valor, me va a dar una fuerza o un momento. Entonces, eso es lo que estamos nosotros tratando de determinar. Para el desplazamiento ocurre una situación similar. Nosotros vamos a decir que vamos a aplicar un desplazamiento delta y vamos a calcular lo que sería la energía de deformación. En este caso, igual que para el giro, se nos va a presentar un momento inicial, se nos va a presentar un momento final y se nos va a presentar un cortante inicial, un cortante final. Recordemos que en algunos casos lo voy a denominar MI y MJ de acuerdo a la numeración de los nudos. Entonces, igual que el caso del momento, al aplicar este desplazamiento, se nos van a presentar unos momentos que nos van a estar equilibrando. Este elemento, al tratar de desplazarse, entonces se van a generar unos momentos y unos cortantes que van a tratar de equilibrar. Entonces, nuevamente, lo que nos interesa conocer es cuál es la contribución en el momento inicial cuando yo aplico un desplazamiento. Lo que me interesa conocer es este factor. ¿Cuál es la contribución en el momento J cuando multiplico por el desplazamiento? Y cuánto vale los cortantes
debido al desplazamiento. Entonces, estos factores que estamos conociendo acá es lo que vamos a determinar como los factores de rigidez. Para este caso, miren que es el mismo diagrama de cuerpo libre para el giro, entonces la ecuación del momento sigue siendo la misma. ¿Cuáles son las condiciones que van a aparecer cuando estamos hablando del nudo I? El giro inicial va a ser igual a 0 y el desplazamiento va a ser diferente de 0, porque estoy aplicando un desplazamiento relativo entre los puntos. Así digamos que este punto se quede quieto y este se mueve, lo que estamos aplicando es un desplazamiento relativo. Puede ser que el nudo I bajó y el nudo J se quedó estable, entonces es la misma situación. Entonces, cuando hacemos en nuestra energía de deformación, simplemente decimos la derivada de la energía respecto al momento inicial va a ser igual al giro inicial. Como en este caso tenemos un empotramiento, el giro va a ser igual a 0. La derivada de la energía respecto al cortante va a ser un desplazamiento, entonces en este caso como tenemos el desplazamiento relativo entre los apoyos, pues es que es diferente de 0, pues lo llamamos delta. Nos queda la misma ecuación, el momento por la derivada del momento respecto al momento inicial y el momento por la derivada del momento respecto al cortante. La derivada de la ecuación de energía del momento derivada por el momento inicial es menos 1 y la derivada del momento respecto a este cortante inicial es x. Recordemos que para esta primera, cuando derivamos respecto al momento, esto es una constante porque estamos derivando parcialmente respecto a mi, la variable es mi, entonces sería menos 1. En este caso derivando parcialmente respecto al cortante inicial, ya el momento pasa a ser una constante, simplemente la variable sería bi, nos da x. Y estas serían las ecuaciones, dos ecuaciones nuevamente, para resolver cuánto vale el momento en función de delta, el momento de J en función de delta y el cortante en función de delta. Nuevamente, ustedes van a hacer los cálculos y las operaciones de estas integrales para obtener esos factores. Para las cargas se hace un procedimiento igual. Ustedes van a calcular cuánto valen los momentos de empotramiento cuando aplicamos una carga en el centro de la luz, una carga, llamémoslo P, en el centro de la luz. Van a obtener entonces cuál es la ecuación de momento, la derivada de la energía, en este caso respecto al momento inicial, va a ser igual a 0, porque serían las condiciones en el nudo inicial. En este caso, el giro en I es igual a 0, en este caso el desplazamiento va a ser igual a 0 porque son unos empotramientos. Y la derivada de la energía respecto al cortante inicial, pues también va a ser igual a 0, porque como es empotramiento, no hay giro, no hay desplazamiento. Y nos quedan entonces las mismas, vamos a terminar la misma integral, la del momento por la derivada del momento respecto al momento inicial y en este caso sería la derivada del momento respecto al cortante inicial. Entonces en este caso lo que vamos a encontrar es cuánto vale el momento de empotramiento en I en función de la carga P, cuánto vale el momento de empotramiento en J con relación a la carga P. Entonces también van a obtener esos factores. Para el cálculo de los momentos de empotramiento, el cálculo de los momentos debidos a los giros y los cálculos de los momentos debidos a los desplazamientos.
Entonces, al final lo que obtuvimos es, debido a cualquier tipo de carga, entonces, digamos en este caso, que van a calcular para una carga aplicada en el centro, van a ver, o lo que vamos a obtener es cuál es la contribución de este momento en I, cuando tenemos ese momento de empotramiento. ¿Cuál es la contribución debido al giro inicial? ¿Cuál es la contribución debido al giro final? ¿Y cuál es la contribución debido al desplazamiento? Para obtener esos factores, y entonces posteriormente seguiremos haciendo entonces lo que son ya la obtención de o aplicación de esta metodología para utilizarla en el cálculo de las fuerzas que nos requerimos para hacer los diferentes diseños. Entonces, una vez calculado estos factores, entonces ya empezaremos a hacer lo que son los análisis. En el próximo video entonces miraremos cómo calcular estos factores debido a o por método geométrico.